yo creo que es un modus vivendi, ¿no? Que no es ni siquiera que lo elijas, sino que te elige, porque eso está ahí y la persona que se siente atraída no es atraída, es completamente entregada. Forma parte de nuestra expresión o como nuestra tierra se quiere expresar, ¿no? Pero vamos, sobre todo para mí es mi vida. No entiendo la vida sin el flamenco. Lo que nos trajo aquí, lógicamente, es nuestra afición, produce algo en nosotros que te da una felicidad que difícilmente con otras cosas la podemos conseguir, ¿no? Yo simplemente iba aprendiendo, me gustaba muchísimo y fue con el tiempo que ya vas viendo y vas diciendo, pues parece que estoy yo aquí un poco sola. Es verdad que ahora está viendo una eclosión un poquito, ¿no?, de más mujeres guitarristas. Hay ahora como una conciencia nueva, un cambio de rol, sí, seguimos siendo una gran minoría, pero también es verdad que cada vez somos más. Bueno, Arcángel, ¿y cómo empezaste tú en el mundo del flamenco? ¿Qué te atrajo? Bueno, pues yo creo que como la mayoría de la gente, ¿no?, que llegamos aquí de una forma prácticamente fortuita, ¿no? Yo en mi caso tuve la suerte de que un señor que mis padres me regalaron una guitarra y yo aporreaba la guitarra y salía al rellano de las caderas a cantar, y había un señor que cubría el reportaje fotográfico de un concurso infantil dedicado al fandango solamente. Y le dije a mis padres, oye, parece que el niño cuando canta no se rompen las ventanas ni nada de eso. Yo creo que lo deberíais de llevar al concurso. Y me llevaron y ahí empecé un poco con... Teníamos un profesor que nos iba explicando los distintos estilos de fandango y ahí comencé un poco a interesarme por el fandango concretamente en ese tiempo. Tendría 8 o 9 años y bueno, luego más adelante pues en esa misma peña, la Peña de la Orden que se llama, que aún existe y aún existe el concurso, va por 40 y tantas ediciones y ahí comencé poquito a poco interesándome por el mundo del flamenco y ya cuando tenía 16, 17 años pues casi era más fácil seguir adelante, ¿no?, que mirar hacia atrás, porque había hecho en el camino bastantes cosas, no a un nivel profesional importante, pero sí que había estado muy en contacto con el mundo del flamenco. ¿Y tú qué? Pues bueno, yo en principio me llamó la guitarra la atención porque en mi casa había una guitarra, mi padre tocaba y de manera totalmente autodidacta, él no tenía formación ninguna y no tocaba flamenco, en mi casa el flamenco no se conocía. La mía tampoco, ¿eh? Sí, no se conocía. Era una cosa anecdótica, sí. Vaya. Ajá. Y bueno, yo como él la usaba para momentos de divertimento y de disfrute, pues yo relacioné el instrumento con pasarlo bien, ¿no?, y me llamaba mucho la atención. Mi madre pues se percataba un poco de que tenía interés, yo la cogía, hacía como que tocaba y dijo, bueno, pues vamos a llevar a la niña a la peña, que viene aquí un guitarrista a dar clases. Y me llevaron, y ese guitarrista era Luis Calderito, ajá, que es un gran guitarrista. Lo conozco, vamos. Y bueno, a mí ya me llamaba la guitarra la atención, pero cuando escuché la guitarra de Calderito, la verdad que fue una impresión súper grande. O sea, yo aquel sonido, eso sonaba como una campana. Claro, y en aquella época estaba Calderito con Valderrama, supongo, ¿no? Sí, era la época que acompañaba a Valderrama todavía. Y tenía la suerte esa, de que él venía allí a la peña del pueblo a dar clases. Anda. Así que tuve un maestro de lujo, para empezar. Hombre, es muy determinante también, yo creo, esas cosas, ¿no? Sí, cuando eres tan jovencillo, si das con una persona que te anima y que te anima en todos los sentidos, ¿no? O sea, en el sentido personal y en el sentido artístico, ¿no? Que tú ves algo grande delante de tus ojos, pues lógicamente te entra más el gusanillo, ¿no? Por esto, eso está claro. Luego continué porque Calderito, no sé, dejó de dar clase un tiempo y continué en el coro del pueblo con otro maestro que era Antonio Moreno, que también guitarrista de allí, súper generoso, súper buena persona, que me enseñó todo lo que él sabía. Hasta el punto que me dijo, pues tienes que buscarte unas clases porque aquí acaba lo que yo puedo mostrarte. Y la verdad que él también me sirvió mucho para enamorarme del flamenco y de la guitarra. Fíjate lo que yo te decía, llegamos aquí de casualidad. Sí. Hombre, está claro que en Andalucía, donde vivimos, pues el flamenco
se vive o digamos tenemos un acceso más fácil, ¿no?, que en otras, quizás en otras comunidades, ¿no?, y en otras localidades. Pero yo creo que llegamos de casualidad, o sea, alguien, una persona puntual que te lleva a algo, por lo menos en los que no tenemos en casa una afición. Exacto. Por lo menos yo en mi casa no había aficionados al flamenco fandango, más allá de que mis padres eran de Alosno, que es un pueblo, bueno, que dentro del mundo del fandango pues tiene su importancia, ¿no?, su relevancia. No, en mi casa no sabía yo el flamenco, la verdad. ¿Qué cambio has notado tú de esa época, vamos a decir, amateur, donde lo único que te importaba era aprender mucho y estar todo el día en contacto con el flamenco, ahora cuando ya eres profesional? Pues a ver, la esencia sigue siendo la misma, porque es una cosa que sirve un poco como alimento personal, yo creo. Pero es verdad que la relación de absoluto disfrute que yo tenía al principio, la ilusión, las ganas, no que ahora no las tenga, claro que las tengo, pero ya es mi trabajo, ya es mi día a día. Y ya una responsabilidad. Una responsabilidad, hay que defenderlo, entonces yo añoro un poco esa ilusión y esas ganas, primera. Yo también, porque además yo considero que lo que nos trajo aquí, lógicamente, es nuestra afición y algo que, por lo que sea, a ti la guitarra y a mí el cante, produce algo en nosotros que te da una felicidad que difícilmente con otras cosas la podemos conseguir, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo soy igual de feliz si un fandango entiendo que lo canto bien en mi casa, en el salón de mi casa, a solas, sin que nadie te aplauda, ¿no? Claro. Y eso esa es la afición, eso es lo que a ti te provoca el cante en este caso, o a ti la guitarra, ¿no? Y claro, cuando ya somos profesionales, pues lo que tú dices, hay que defenderlo, tienes que tener una disciplina diferente, que es bonita también, pero claro, no se ajusta a esa ilusión de la que tú hablabas, ¿no? Las ilusiones son otras. Bueno, pues las lógicas, tenemos que trabajar y tenemos que defender nuestra carrera, pero es verdad que yo sí echo un poco en falta esa inocencia, lo podríamos llamar, o ingenuidad, ¿no?, que al principio se tiene y que ahora te tienes que parar a pensar mucho las cosas, porque lógicamente tienes una responsabilidad detrás. Y hablando de esa ingenuidad, ¿no?, que tiene el joven cuando se acerca al flamenco, tú que estás permanentemente en contacto con ello, ¿cómo lo vives? O sea, ¿cómo lo vives? Y en relación a la época donde tú eras quien recibías las clases, ¿qué diferencias encuentras tú? Pues la verdad que encuentro grandes diferencias, porque en primer lugar los alumnos que entran al conservatorio con 8 años, que es la edad idónea para entrar, luego ya hay otras vías, pero digamos que las normales con 8 años, pues vienen casi todos pues porque han elegido guitarra flamenca, entre otros, o sea, no con una idea, con una afición previa, claro. Digamos que no pueden ser aficionados, con 8 años no pueden ser aficionados, a no ser que vengan de una familia, pues de una estirpe flamenca, ¿no? Entonces, claro, la gana y la ilusión con la que yo iba a aprender, porque ya bailaba, porque ya había hecho un coro, porque eso no lo traen. Y eso es un freno, claro. Bueno, vienen como libros en blanco, en ese sentido, y van adquiriendo conocimientos. Que también, yo pienso que eso también es bueno. Hombre, bueno. claro que es bueno, es súper beneficioso. O sea, tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Sí. Porque sabes tú también que muchas veces el aficionado al flamenco viene demasiado determinado, ¿no? Porque el flamenco ya sabemos que es una estructura, no sé, por decirlo amablemente, a veces un poco dúctil, ¿no? Y a veces se ha sido demasiado duro en respetar, que por supuesto hay que respetarlo, ¿no?, la tradición flamenca, y que a mí que vengan también a aprender flamenco sin una concepción previa de lo que el flamenco es, no sé, hay algo que me atraería también, no sé tú cómo lo ves.
Claro, sí, de hecho hay muchos niños y niñas que entran de esa manera y luego se entusiasman y acaban siendo muy aficionados, ¿no? Pero es verdad que también hay muchos otros casos que no es lo que querían. Cuando pasa el tiempo, pues Sí, se dan cuenta de que no es lo suyo. se dan cuenta que no les gusta lo suficiente. Pero también es interesante pues tener esa formación de forma académica para sus vidas, para el conocimiento de la cultura musical de Andalucía, ¿no? Que es donde vivimos. Claro. Y desde luego en saco roto no cae. Hombre, yo lo que sí he hecho en falta, yo no soy docente como tú titulado, pero sí que me gusta mucho, bueno, pues tratar con gente joven, ¿no? Para intentar explicar ciertas cosas, que cuando es muy diferente el que fija el objetivo, fija su objetivo en el día de mañana, ser docente, ¿no? Tener una titulación, que el que quiere dedicarse profesionalmente a ser un artista profesional, e incluso el que simplemente va porque le gusta, ¿no? Y para mí eso es muy determinante, ¿no? Porque notas cómo ese objetivo va ordenando la cabeza de cada uno hacia un horizonte muy diferente, ¿no? Y su predisposición a aprender viene muy determinada, ¿no? Por eso, ¿no? Y quizá en la formación reglada, pues esos niños que entran con 8 años, claro, someterse a esa disciplina, si no traen previamente un amor, una afición, como tú bien has dicho, al flamenco, pues lógicamente les costará más que el que viene, que mínimamente lo ha vivido o mínimamente ya tiene un interés por el flamenco. ¿Y crees que es muy importante certámenes como el de jóvenes flamencos para el desarrollo de esta juventud que está entusiasmada e ilusionada con aprender flamenco? Yo sí que lo creo. Yo sí que lo creo por varias cuestiones. Primero porque al que quiere ser profesional puede ser una forma de darse a conocer y de el mero hecho de tener que preparar un repertorio para ir a concursar, pues te coloca en una posición diferente, ¿no? Por otra parte, el que simplemente quiere disfrutar, pues o vivir una experiencia de lo que es subirse a un escenario, pues me parece que es un ambiente menos hostil, lógicamente, que cuando ya eres un profesional del arte flamenco y te enfrentas a un público, ¿no? Que viene a verte específicamente. Ahí no solo vienen a verte a ti, vienen a ver el certamen, ¿no? Uh-huh. Y luego creo que al aficionado de base y a las personas que quizás antes nunca habían sentido interés por el flamenco, pues el mero hecho de asistir a un certamen donde la programación es variada, porque hay cante, guitarra y baile, ves a esos chavales que están dando todo lo que tienen dentro, ¿no? Con una verdad que luego prácticamente es casi irrepetible en el tiempo, porque claro, ya tú piensas y argumentas todo de una forma más sistemática porque tienes un objetivo claro, ¿no? Yo creo que es beneficioso en todos los aspectos. Lo único que no me gusta, porque también lo he vivido, es una competencia desmedida, ¿no? Porque en el arte uno no tiene que competir más que con uno mismo y ser lo menos indulgente posible, pero tampoco elevar la cota del dolor hasta que realmente te haga daño, ¿no? Pero no se tiene que competir con el de enfrente, compites para tú aprender a hacer las cosas mejor y bueno, yo creo que este tipo de certámenes es lo óptimo para esa gente que de alguna manera está iniciando una relación con el flamenco. La verdad es que es una iniciativa súper saludable para esa juventud que viene con ese arrojo, esa gana y, como tú dices, esa autenticidad primera, ¿no? Que trae como su versión más genuina, que claro, luego irá... Eso es maravilloso cuando ocurre eso. Sí. Y también creo
que a este tipo de certámenes la conformación del jurado es primordial, porque que los profesionales del arte flamenco estén de alguna manera cuidando, no me gusta mucho la palabra, pero cribando y un poco seleccionando y orientando a las personas que en el futuro se pueden dedicar artísticamente, creo que es una labor que como profesionales de este arte nos toca acometer, ¿no? Porque yo al menos hace mucho tiempo que escuchaba muchas conversaciones en Corrillo donde la gente se quejaba mucho de que hay que ver los concursos, hay que ver quién ha ganado, hay que ver quién... Entonces, lo primero para eso es tener un jurado cualificado y si es profesional mejor, ¿no? Ya sabemos que los profesionales del flamenco somos a veces muy reticentes a este tipo de cosas, pues porque bueno, acertar es muy complicado y también sobrevuela siempre el que alguien que tú en ese momento no lo has visto óptimo, luego acaba haciendo una buena carrera y es un gran profesional, ¿no? No suele pasar, pero puede pasar, ¿no? Claro. Y esas cosas, pues bueno, también uno las piensa, ¿no? Pero creo que el mundo artístico profesional tiene que dar un paso adelante y estar frente a estos chavales transmitiéndole seguridad en que lo que allí se decide es siempre por el bien del arte, ¿no? Como sabemos, esta sociedad machista donde nos hemos criado y donde todavía estamos en algunos coletazos, ya estamos capoteando un poquito mejor, sé que el mundo del flamenco no escapa, ¿no? a esas circunstancias, pero curiosamente en tu ámbito más que en ninguno, ¿no? Porque cantaoras sí que ha habido muchas durante la historia, bailadoras, pero guitarristas muy pocas. ¿Tú cómo vives esa circunstancia, ¿no? De que haya tan pocas mujeres guitarristas? La verdad que es verdad que sí, seguimos siendo una gran minoría, pero también es verdad que cada vez somos más. Hay ahora como una conciencia nueva, un cambio de rol donde ya no hay ese tabú a pensar que ese instrumento es más masculino y que no es para ti y tal. Yo me acuerdo cuando empecé no me planteaba en absoluto si es que ni siquiera lo sabía, es que no, a mí nadie me había dicho, oye, este instrumento es que no hay mujeres. No, yo simplemente iba aprendiendo, me gustaba muchísimo y fue con el tiempo que ya vas viendo y vas diciendo, pues parece que estoy yo aquí un poco sola. Y en la etapa del conservatorio, incluso toda la carrera, pues éramos dos mujeres. ¿Pero tú a qué crees que se debe? Antiguamente había otras, ¿no? Había mujeres que de hecho han caído bastante en el olvido, ¿no? Como Merche Algeciras, que grabó 3 discos incluso, y no hace tanto, o sea, eso fue en los años 60, creo, 70, y no sé a qué se debe, la verdad. Es que es curioso porque es verdad que cantaoras hay muchas, ¿no? Y bailadoras, por supuesto. Pero la guitarra, no sé por qué, se ha asociado a algo más masculino. Yo tampoco sé la razón cuál es, la verdad. Es verdad que ahora está habiendo una eclosión un poquito, ¿no? De más mujeres guitarristas. Se dice que cuando se profesionalizó el flamenco, los cafés cantantes, porque el guitarrista pasó a llevar el papel de manager, era el que gestionaba los conjuntos, los grupos de flamenco. Y entonces ya no solo tocaba, sino que hacía muchas más gestiones. Y ahí parece ser que las mujeres anteriores ya no quedaron fuera de la escena artística. Qué pregunta más difícil, que es para ti el flamenco, ¿verdad? Sí. Uno no sabe qué contestar, yo nunca sé qué contestar. Bueno. ¿Para ti qué es? Yo creo que es un modus vivendi, ¿no? Que no es ni siquiera que lo elijas, sino que te elige, porque eso está ahí y hay quien se siente atraído y hay quien no.
Y la persona que se siente atraída no es atraída, es completamente entregada, ¿no? Y es como que es lo que más le gusta en el mundo. Fíjate, yo me he llevado mucho tiempo pensando lo mismo que tú, que era un modus vivendi, que a veces se equivoca, que creen que vivimos de una forma determinada y no vivimos igual que las demás personas, así. Hasta que di, al menos hasta ahora es lo que pienso, con que no es un modus vivendi, o no es mi modus vivendi, es mi vida. O sea, yo no entiendo la vida sin el flamenco. Eso. Ni más ni menos. O sea, tampoco le quiero dar muchas más vueltas. Yo podía prescindir de muchas cosas a mi alrededor, pero no del flamenco. Así lo puedo definir. Yo creo eso, que también la esencia de la tierra, de Andalucía, es que esa es nuestro lenguaje musical, como quien dice. Entonces lo sentimos de una forma tan natural, tan auténtica y tan inherente, sí, que se lleva puesto. Sí, es que además el flamenco es que forma parte de nuestra vida diaria, es decir, en nuestras celebraciones, en cualquier acto que estemos celebrando algo, el flamenco está presente, ¿no? O sea, quiere decir que forma parte de nuestra expresión y forma parte de lo que, o como nuestra tierra se quiere expresar, ¿no? Pero vamos, sobre todo para mí es mi vida. No entiendo la vida sin el flamenco. Y ya está.